Bendiciones, hermanos. Acabo de mandar ahí el link al grupo de WhatsApp y ya saben, vamos a esperar unos minutitos en lo que se terminan de conectar nuestros hermanos. Ok, recuerden que todos los documentos están ahí en el link de Google Drive. Ustedes los pueden descargar. Ahí hay varias carpetas en donde ustedes pueden estar, pues no solamente descargando las cosas de este curso, sino pues todo lo que aquí tenemos en el perfil, ¿no? Los versículos, la agenda de maestro, el devocional para peques, para las mujeres, etc. Y las clases, recuerden que se quedan grabadas. Yo las subo 1 o 2 horas después en lo que nada más se descarga el video y lo pueden ver con más calma y más detenimiento. O si ustedes son nuevos, ustedes lo pueden ver desde la clase número 1 de la parte 1 en YouTube. Y todo eso lo pueden encontrar en el link de mi perfil. Ahí ese link tiene todos los demás links que los van a llevar a todas las demás partes. ¿Ok? Voy a empezar con una breve oración para poner este tiempo a manos de Dios. Padre amado, te damos nuevamente muchísimas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, porque sabemos que estamos aprendiendo. En algunas cosas nos sentimos confrontados, en otras hemos visto que hemos ido caminando bien, pero ciertamente hay cosas que tenemos que ir cambiando y te damos muchas gracias porque si está esta lucha en nosotros o si está esta hambre o este interés, sabemos porque tú estás cuidando de nosotros, tú nos estás llevando por el camino correcto y te pedimos que así sea, que nos ayudes a despojarnos del orgullo, pues de la pretensión de saber lo que eres tú por completo, porque sabemos que siempre podemos conocerte mejor. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes para que nuestro propio orgullo, nuestras propias emociones no sean una piedra de tropiezo para nosotros mismos. Te pedimos que nos ayudes y aunque nos duela, Señor, ni modo. Aquí estamos precisamente para aprender sobre ti y para que tú nos transformes. No queremos aferrarnos más a ideas falsas, sino queremos aferrarnos a tu verdad y conocerte por quien realmente eres, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que esto nos lo has dejado a través de tu palabra y te damos gracias por esos maestros, pastores, líderes que nos ayudan cada vez a conocerte mejor. Te damos la gloria y honra. Amén. Entonces, les voy a quitar aquí el filtro. Y el día de ayer, ¿se acuerdan? Nos quedamos en esta parte. Aquí ya le puse que era la clase 8. Vamos a ver brevemente para aquellos que son nuevos qué fue lo que vimos la clase pasada. Vimos que la hermenéutica tiene una mejor amiga, ¿se acuerdan? Que es la exégesis. La exégesis es yo extraer del texto la interpretación, no meter yo al texto la interpretación. Ese es otro término que no es exégesis, sería eisegesis, o sea, yo injertar. Vimos que Jesús es la exégesis del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley, es la aplicación, que vimos que tener mucho conocimiento no significa ser sabio, así como los fariseos sabían las cosas y cumplían estrictamente los mandamientos, como lo hacían con una intención no adecuada. Jesús vino y nos enseñó cómo era realmente cumplir la palabra de Dios. También vimos esto que es muy importante, que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, por lo cual vamos a necesitar algunas cosas o herramientas que nos van a ayudar a aplicar de manera correcta y no malinterpretar un texto. Y acuérdense que no malinterpretar un texto que es la Biblia sería no malinterpretar lo que Dios dijo. Entonces, si yo malinterpreto y ando diciendo algo que yo entendí que no dijo Dios, yo estoy predicando un Dios falso, un Dios que no es el verdadero. Por eso hay un peligro de yo nada más irme con la primera interpretación y medio le entendí, aunque suena bonito, pero no va de acuerdo a toda la enseñanza bíblica. Hay que tener cuidado porque, les digo, las implicaciones son que yo estoy compartiendo un Dios que no es el de la Biblia. Ese es un Dios falso. Vimos también que hay errores comunes, mas sin embargo tenemos esta responsabilidad
como el moralismo, o sea, querer que todo sea mejor. Tú mejora, no importa, tú ve con la religión que tú quieras, pero sé mejor persona. No es que el chiste no es que seas mejor persona, es que cambies y puedas estar allá en el cielo. O sea, qué bueno que quieras ser mejor persona aquí, pero también la palabra de Dios te va a ofrecer lo mismo, o sea, pero realmente una buena persona no al estándar pues del mundo, y ya te vas a poder gozar. El legalismo, que es poner como cargas, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente, que van más allá de lo que dice la palabra de Dios. Y el intelectualismo, que me enseñan, pero yo nunca supe cómo aplicar. Y acuérdense que los peligros más importantes, o por lo que muchos cristianos caemos, es porque se usan desde la Biblia. Con la misma Biblia nos hacen cometer estos errores, y si nosotros no tenemos pues esa o la mentalidad de escudriñar las escrituras, nos vamos con la finta de que pusieron un versículo o la persona dijo la Biblia dice y yo ya no cuestioné nada, cuando en realidad eso no venía en la Biblia. Por eso les hablé de que hay que estar alertas. No nos creamos todo lo que dicen pues los videos de TikTok, todas las citas de la Biblia, los videos, inclusive nuestro pastor. Obviamente pues si estamos ahí es porque le tenemos confianza, sabemos que está preparado. Pero acuérdense que ellos también son falibles, también pueden cometer errores, y es por eso que nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia, viendo si es verdad, si no es verdad. A ver, pastor, pues mira, aquí como que hay algo extraño. Y pues obviamente si tenemos un pastor maduro que realmente se equivocó, va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, lo voy a corregir. O pues va a decir, mira, no, ¿sabes qué? Es que no me entendiste muy bien, no quise decir lo que tú pensaste, entonces mira, aquí te explico, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y ahora sí vamos a ir con la clase número 8. Nos quedamos en esta parte, que era bien importante todo esto, todo, pasarlo por el filtro de Cristo. No solamente mi lectura, ¿verdad? No solamente mi prédica, no solamente mi consejo, porque muchas veces damos consejos siendo cristianos y nunca metimos a Cristo. Entonces, pues, ¿en qué se refleja que eres cristiano? Y por supuesto en mi interpretación. Y la vez pasada o antepasada habíamos visto que cometemos algunos errores cuando interpretamos textos del Antiguo Testamento y los dejamos ahí y nunca hablamos de Cristo. Pero Cristo ya vino, ya murió por nosotros, hemos sido rescatados por Él, dar gracias, ¿verdad? Y ahora sí o sí tiene que pasar por Cristo. Entonces, cuando a veces nos olvidamos de eso, hay una mala interpretación porque no agarra un sentido, ¿se acuerdan? Pleno. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, vean la clase número 6, ¿ok? En donde vimos estos sentidos. Ya podemos tener un sentido pleno porque ya vino Cristo. Entonces, ese es el sentido que queremos, si es posible, ¿no? Y lo vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces, fíjense, cuando el mensaje o la interpretación sale sin pasar por el filtro de Cristo en su plenitud, caeremos en estos errores, ¿ok? Y esto es algo que nos pasa a todos. Acuérdense lo que hablamos ayer. No es para apuntarnos, no es para decir, uy, mira, lo estás haciendo súper mal, sino es para nosotros darnos cuenta si vamos caminando bien. Y si no, ay, gracias Señor, porque ya me di cuenta que no estoy muy bien y puedo mejorar. No hay que sentirnos acusados, no hay que sentirnos despreciados. Esa tarea la hace Satanás. Aquí no estamos para eso, no estamos para acusar, sino para edificar. Entonces, les digo, muchas veces hacemos esto. Si ya lo sabemos, ya vamos a tener el conocimiento el día de hoy, lo que nos va a tocar es aplicarlo. Porque si no vamos a hacer, pues como los fariseos, ya vamos a saber, pero no nos pareció, no nos gustó y ¿sabes qué? Yo lo desecho. Ustedes váyanlo viendo porque yo sé, a mí también me costó trabajo cuando me lo expusieron y yo dije, no, ¿cómo que no está bien lo que yo estoy haciendo? A nadie le gusta que le digan que va mal, pero hay que dar gracias por esas personas que se preocupan lo suficientemente por nosotros para corregirnos y no permitir que permanezcamos en el error, ¿ok? Entonces les digo esto porque vamos a tocar temas sensibles porque yo sé que van a estar muy arraigados a nuestras creencias, muy probablemente la forma en que nos han enseñado a interpretar, y ahorita vamos a ver que nos estamos quedando cortos o que no estamos interpretando de la mejor manera, pero ustedes ya sabían, si se metieron en este curso,
que iban a aprender. Entonces, si quieren aprender, espero que puedan aprender y lo que a ustedes les cueste trabajo, lo oren, lo mediten y digan, ¿sabes qué? Si es cierto, no es cierto, a ver, espérame, me cuesta trabajo, pero pues va a ver, voy a escuchar y voy a pensarlo y poquito a poquito. Como les dije ayer, no es de la noche a la mañana, tarda tiempo, tarda meditar, estar realmente viendo si está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad, etcétera, ¿ok? Entonces, no se pongan casco, sino más bien estén atentos y dejen que la verdad transforme su corazón, ¿ok? No se aferren. Digo, también se pueden aferrar, pero de una u otra forma el Señor les va a hacer entender. Entonces, mejor así, un barro moldeable que uno ya todo seco, duro y ahí con cincelazos. Entonces, fíjense, lo primero que caemos es en esto que se llama la metáfora o la alegoría. ¿Ok? La alegoría es una forma de poner una historia y yo digo, pues esta pluma significa mi conocimiento y el papel significa mi vida. Y entonces a lo largo que yo voy escribiendo en mi vida tengo más conocimiento, ¿ok? Yo utilizo la comparación para explicar textos más complejos, ¿ok? Y lo podemos ver si ustedes ya pasaron la preparatoria, cuando nos decían, no, que la alegoría de Platón, o sea, un chorro de cosas que tú a veces ni entendías que estaba hablando el profesor, pero tú sabías que era una alegoría. Estaba tratando de explicar un concepto más complejo con algo que según Platón nosotros íbamos a entender, ¿verdad? Entonces la alegoría utiliza metáforas y esas, acuérdense que ya las vimos un poquito más detenidas, tuvimos una tarea en la parte número 1 donde vimos la poesía hebrea. Por eso no me voy a detener, pero si ustedes no saben qué es esto, váyanse a la clase donde vimos poesía hebrea y ahí unos hermanos hicieron un trabajo espectacular con sus mapas que hasta pusieron así varias definiciones. Entonces les recomiendo que no se salten la parte 1. Entonces fíjense, es un error muy común en cristianos, ¿ok? Para que dejemos de apuntar que el otro hermano, que de una secta, que de otra religión. No. Acuérdense, lo vamos a utilizar en nosotros. Leer todo como si fuese una alegoría sin conocer qué tipo de texto es. Entonces nosotros ya estamos prevenidos contra la primera parte de alegorizar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra tarea ya hicimos el contexto, ¿se acuerdan? Ya hicimos el contexto del Pentateuco, de la poesía, de los libros históricos, de los libros sapiensales, del Antiguo Testamento. Hicimos los evangelios, hicimos también Hechos e hicimos Mateo. Entonces nosotros ya nos hemos tomado el tiempo de saber qué tipo es de texto. Específicamente aquí lo voy a poner para Mateo. Ahí saqué un chorro de punta. Mateo. Tuvimos unas clases en donde hablamos específicamente de los evangelios sinópticos. ¿Ok? No crean que era porque sí, no, es que estamos previniendo de antemano estos errores. Y también vimos, pues específicamente Mateo. Entonces, ya tuvimos un contexto, ya sabemos qué tipo de texto es un evangelio, pero no cualquier evangelio, sino un evangelio sinóptico. Entonces, yo sé que aquí hay para comparar. Yo no me metí tan específicamente con Lucas y Marcos, pero yo sé que esos son otros dos evangelios sinópticos. Vimos los versículos para de antemano ya no cometer estos errores. Entonces, yo ya sé que Mateo no es una profecía, no es como Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es algo que está datando los sucesos que tiene un propósito principal de demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque su público original, recuerden, era mayormente judíos. Eso ya lo sabemos porque lo hicimos en las clases anteriores. Vamos a ver cómo podría lucir una alegoría utilizando la Biblia. Les digo, eso es lo peligroso, que lo utilizamos la Biblia y nos vamos con la finta porque a veces suena bonito. Entonces, fíjense, un ejemplo, un texto bien complicado, ¿ok? Jueces 19-29 es una historia trágica, no sé si se acuerdan, pues donde está un esposo y una mujer y pues hacen cosas con ella, total que la matan y este señor la parte y la manda. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Entonces, no sé, yo como maestro, como predicador, digo, no, pues no entendí, pero mira, lo voy a alegorizar para sacarle algo y que pueda enseñar algo, ¿no? Y entonces yo digo, esa mujer es tu pecado. O sea, la mujer, fíjense, esta es la alegoría. Déjenme lo pongo con otra pluma, pero no que no sea rosa. Tiene que ser de otro color.
¿Ok? Aquí la mujer es un concepto y yo lo voy a alegorizar con mi pecado, ¿ok? Entonces yo voy a explicar el pecado con esta mujer. Por eso yo estoy tratando de enseñar algo complejo con algo que podamos entender. Por eso sería una alegoría. Entonces, aquí este maestro que no se preparó dice, por lo tanto, tienes que hacer morir tienes que hacerlo morir, cortarlo en muchas partes, así tu pecado, así como esa mujer, y enviarlo a todos para que se den cuenta de que tú triunfaste sobre tu pecado. ¿Ok? Entonces, de eso no se trata esa historia claramente, ¿verdad? Pero como yo ni siquiera sé qué tipo de texto es, en dónde pasó, o sea, ahí, pues en dónde quedó Cristo, pues quién sabe, nunca me dice. Entonces yo dije, pues mira, como la Biblia casi siempre habla de pecado, entonces pues le voy a meter ahí, o de gracia, o de don, o lo que tú quieras, y tú te haces una interpretación de quién sabe qué, pero queda bonito o puede encajar, o nos vamos con la finta de que está bien porque lo alegorizamos. Y tú dices, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? La mujer, porque como yo no le entiendo, pues debe de ser el pecado. Entonces, pues mira, yo lo tengo que matar porque ya sé que el pecado es malo y lo voy a esparcir y ya se lo entregué a todo mundo y el pecado ya no me pertenece. O sea, y todo se centró en mí y en algo que quién sabe quién entendió. Entonces, de esa manera, conceptos muy complejos los alegorizo y medio como que me voy con una enseñanza que no es bíblica porque pues eso no enseña ese pasaje y nunca exaltó a Dios, ni habló de Cristo, ni de nada, del mensaje redentor. Entonces, ese es un ejemplo de una enseñanza que está alegorizando algo, pues porque obviamente este texto está bien complejo entenderlo. Hay que escarbarle, hay que ver el contexto, etc. Entonces, eso es lo que podrían estar haciendo nuestros maestros o nosotros mismos. Segundo ejemplo, que este ya se los he enseñado, porque es el que yo más me acuerdo, ¿no? Porque era como, ay, ¿cómo no es así? Obvio que sí, o sea, todos vamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, 1 Samuel 17, recordamos la historia, pues ahí está David, hay un gigante que es Goliat, y pues va iba a decir el hermano, ándale, el rey que todavía pues ahí pues estaba Saúl y pues derrota a este gigante con una honda y una piedra, o sea, con una sola piedra, más sabemos que tenía 5 en la mano, etcétera, ¿no? Y se levantó porque todos los demás andaban ahí de cobardes y él lo venció y sabemos la historia, ¿no? Es muy conocida. Entonces, fíjense, pues yo qué puedo enseñar aquí, pues mira, a ver, es que este va a ser un mensaje que utiliza una alegoría y va a ser moralista porque nos va a enseñar a que tú tienes que triunfar y tú tienes que estar pues siempre bien, tú eres el centro de la enseñanza y recordemos que no, una enseñanza debe ser cristocéntrica. Entonces, tú eres David y Goliat, o sea, tú eres David, aquí el concepto que está enseñando es David, tú vas a ser David y Goliat es tu pecado. Entonces tú eres David y Goliat es tu pecado. Esa va a ser la alegoría, la metáfora. Entonces te va a decir el maestro, levántate y vénselo porque Dios ya te dio la victoria. ¿Ok? Dios ya te dio a ti la victoria, entonces pues ve y tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces ahí nunca jamás me exaltó algún atributo de Dios, nunca jamás me pasó por la cruz de Cristo, me siento muy bien y todo. Yo ya sabía eso, o sea, yo tengo que ir en contra de mi pecado, pero ¿cómo? O sea, yo necesito que me digas cómo. Si tú eres un maestro, yo ya quiero que me des cómo lo puedo aplicar. O sea, esto yo también lo sé, pero ¿cómo? Ese es el trabajo de un pastor, de un maestro, de un predicador. Entonces, te vas muy bien, sí, en victoria y David y yo le voy a dar así y ni siquiera las 5 piedras con una así en medio de la mente y de la cabeza y ya, se acabó el pecado. Al momento de aplicarlo no lo puedo aplicar porque pues no está bien interpretado. Entonces cuando yo agarro un texto y lo aplico tal cual a mi vida, es casi, como habíamos visto en la clase pasada, el 99% de seguridad que va a estar mal. ¿Por qué? Porque nunca lo pasé por los filtros, no entendí el contexto, etc. Entonces, fíjense, como les digo, es un error muy común porque a veces, y como lo hablaba con las hermanas cuando yo les pregunto en las tareas, ¿no? O sea, ¿qué te pareció? Y una hermana que yo concuerdo totalmente con su comentario, me dijo, la verdad es que como yo ya había leído Mateo, siento que es algo que ya conozco, como que no he buscado más y no sabía tanto. Entonces, al yo pensar que sabía, yo creía que no era necesaria esta información, pero con esta información ya me doy cuenta que yo no sé nada.
Y yo digo, ay, gloria a Dios, porque eso es humildad. Y cuando uno tiene humildad le puede dar hambre de conocer. Pero si yo digo, no, esto no funciona para nada, o sea, a la mera hora sí vamos a necesitar herramientas, no lo sabemos o no sabemos cuáles son las mejores herramientas y empiezo a utilizar estas alegorías para que más o menos quede mi enseñanza, que en lugar de llevarme a Cristo me alejó, porque aquí yo entendí que el victorioso era yo y Cristo no. Entonces en cristología tú sabes que David es un tipo de Cristo. Aquí no tienes tú que vencer el pecado. Cristo ya lo venció por ti, por eso ya venció, pero Cristo. Y Goliat es cualquier otra cosa. Pero acuérdense que el personaje principal no soy yo, es Cristo todo el tiempo. Cristo cuida de mí, Cristo vence por mí, porque yo toda mi vida viví en el pecado. Chorrocientas mil personas antes que yo vivieron en el pecado pudieron haber hecho lo mismo, claro que sí, pero no pudieron vencer el pecado, porque el único que lo venció fue Cristo. Para eso es su sacrificio necesario. Entonces fíjense, esta idea, aunque es muy bonita, va totalmente en contra del evangelio. Aquí te dice que tú eres suficiente, que tú puedes vencer y no te enseña o no va a hacer que crezcas en el fruto. Al contrario, te hace más autosuficiente y tú dices, oh, sí, yo lo puedo todo. Sí, pero ya no en Cristo, sino fuera de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas porque les digo, la mentira, y hace mucho que ya no se los decía, ¿no? O sea, va a ser sutil. Tiene que parecer buena, tiene que parecer correcto, porque si no, no vamos a caer, obviamente. Entonces hay que tener cuidado porque les digo, nos engañan con la misma Biblia. Ahora sí podemos mostrar más ejemplos como estos que a veces no están del todo incorrectos ni enseñan cosas malas. O sea, como les digo, no enseñan cosas malas, pero no son bíblicas, no es lo más adecuado. Pero no enseñan lo que realmente quiere enseñar Dios por medio de este texto o historia, ¿ok? Para el pecado, para tú vencer tu pecado, o sea, hay cartas más específicas que sí se hicieron con ese propósito. Para enseñar que tú tienes que ahí que quitar el pecado, hay cosas o textos más específicos que yo voy a saber si leo el propósito original de la carta. A ver, este autor, ¿para qué quiso decirnos esto? Ah, pues iba duro con el pecado. Ok, entonces mejor usa esa carta, que sí habla de eso y te va a ayudar de una manera más correcta a atacar ese punto que tú quieres exponer. Pero ¿qué implica eso? Que tienes que leer no solo los evangelios, que es algo que todos no sabemos, o el Antiguo Testamento. Tienes que empezar a profundizar en las cartas complejas y vas a ver que ahí sí están hablando de lo que tú querías enseñar, pero siempre utiliza los mismos textos, las mismas promesas. ¿Por qué? Porque no tienes más información, más recursos o no lo sabes aplicar porque no has dado el tiempo de capacitarte. Entonces no es de la nada, ¿no? O sea, ustedes pónganse a examinar. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de David y Goliat? ¿Cuántas veces han escuchado hablar de Ana? ¿Cuántas veces han escuchado hablar de Samuel, de Saúl? ¿Y por qué no hablan de otras cosas que también son sumamente importantes? Porque toda la palabra es útil, toda. Pero siempre nos enfocamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque ya está más estudiado, yo no tengo que hacer el trabajo, etc. Entonces, ustedes saben también la medida en la que sus pastores pues están preparándose, si tienen variedad, o sea, a ver el Antiguo Testamento, a ver, vamos a dar una serie expositiva, no solo el Antiguo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento siempre me está apuntando a Cristo, en el Nuevo Testamento las cartas, o un libro que nadie conoce, como por ejemplo Amós, etcétera. Pero siempre lo mismo, ¿por qué? Porque no requiere tiempo, no requiere compromiso y solo me está ayudando a mi autosuficiencia, no a la dependencia. Entonces les digo, estas son prácticas muy comunes, a todos nos ha llegado a pasar, pero si ya sabemos y lo logramos identificar, hay que empezar a tomar medidas para cambiar esto, ¿ok? Entonces esa fue la número 1, que fue la alegoría, y ahora vamos con la número 2, que es la espiritualización, y esto también es algo muy común, ¿ok? Entonces hay un error, y como les digo, es muy común. Lo van a ver en muchos lados, a veces uno mismo lo está haciendo, a veces uno mismo, aunque esté bien preparado, a veces se le cuatrapean los cables y lo sigue haciendo. Por eso es importante que estemos escudriñando nosotros mismos lo que creemos, lo que interpretamos, y si nosotros somos maestros, darles la confianza y la libertad y la responsabilidad que ya tienen, pero a veces no ejercen, a la audiencia. Oye, si yo estoy diciendo algo que no está correcto, es tu obligación decirme, o sea, porque estamos aquí para edificarnos todos juntos.
Entonces, pues es también para que no digan, ay, no, mi pastor, y ya es muy malo. No, es que a ver, pues ve en humildad, oye, pastor, mira, yo he detectado que esto y así, o sea, hay que ser sabios. ¿Ok? En los sermones actuales, la espiritualización. Leer toda la Biblia como si se tratara de un libro místico u oculto, o sea, que nadie sabe y es un secreto y tú lo revelaste ahora y eso es algo muy, muy de moda. Olvidándonos de la historia, los géneros literarios, el contexto, ¿ok? A veces utiliza, no sé, hechos, que es un hecho narrativo, está diciendo una historia como si fuera algo profético. No es profético en el Nuevo Testamento, solo es Apocalipsis. Entonces no puedes utilizar un género literario, o sea, la carta de ese autor o ese texto como algo que tú quieres, porque no. Quien hizo la carta, quien dice el propósito es Dios, el autor original, ya sea Pablo, Pedro, etcétera, no tú. Tú no decides cómo se utiliza la carta porque tú no eres el autor. Tú te sometes a lo que está escrito e intentas interpretar o utilizas el texto como fue escrito. No le vas componiendo como tú quieres. Y eso es lo que nos pasa. Yo cualquier cosa digo, profecía, lo agarro para mi vida. No, a ver, era una historia. O hay veces que hasta nos están regañando en las cartas. Es un poquito complejo. Sobre todo en las de Pablo, o sea que siempre tenemos la costumbre, ¿no? De leer así, y no le da tono uno. Y cuando te das cuenta que te estaba regañando, tú dices, caray, ese es mi versículo favorito y me estaba regañando el apóstol Pablo, o sea, ¿cómo? Pero por irnos rapidito, por no conocer el estilo con el cual hablaba Pablo, por qué, cuál era el texto, o sea, nos agarramos un texto que igual y no era de motivación, era de regaño. Entonces les digo, sí es importante ir, pues creciendo en santidad. Entonces, es muy importante. Entonces, nosotros ya hicimos esto, como les había dicho, ¿no? Desde Mateo ya sabemos que es un evangelio, quién era Mateo, cuál es su propósito principal. Entonces, nosotros ya hicimos este paso para tratar de evitar esto cuando nosotros estemos estudiando Mateo. Y vamos a hacer un ejemplo aquí mismo con Mateo, pues porque este es el ejemplo que puso aquí el maestro, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo 16, 19, ¿ok? Que dice, Dios, bueno, vamos a primero... voy a leer primero esto y ahorita nos vamos a ir a la Biblia, ¿ok? Dice, Dios te dio el poder para atar y desatar, o sea, atar y desatar bendición a tu vida. Tienes que atar al demonio y desatar la bendición, ¿ok? Entonces tú puedes atar a los demonios y puedes atar y desatar también bendiciones. Entonces vamos a ver, o sea, yo sé que esto es algo muy común, de que no, tú ata y desata y el demonio y acá, ¿no? Entonces vamos a ver el texto, ¿ok? Que están utilizando, que es Mateo 16. Entonces nos vamos a ir a Mateo 16 y era 19. Y como les digo, aprovechen el conocimiento que ya tienen los demás. Mateo 16, 19, ya podemos interpretarlo de mejor manera. Pues ya sabemos, Mateo es un evangelio sinóptico. Y aquí los estudiosos lo han dividido. ¿Qué es lo principal de esto? ¿Okay? Aquí me lo da el título. La declaración de Pedro acerca de Jesús. Entonces, este tema es el principal de este texto. ¿Ok? Una declaración, sí, pero aquí yo ya me voy dando cuenta, ¿ok? Una declaración, pero acerca de alguien, no de algo que yo voy a hacer, ¿ok? Aquí no me está diciendo, y vamos a ver si el contexto nos dice que estamos atando bendición y demonios, o si no lo estamos haciendo, porque si este texto no lo menciona, ahí yo vendría agregando unas cosas que no están. Entonces vamos a ver, ¿no? El texto específico es este. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta es nueva traducción viviente, pero la Reina Valera sí dice todo lo que tú ates en el cielo y todo lo que tú desates. O sea, por eso es ese ejemplo, porque este texto está utilizando Reina Valera 1960. Nosotros estamos usando otra versión. ¿Ok? Pero aquí después voy a leer un versículo hacia abajo que sería mi contexto inmediato. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¿Ok? Entonces mi versículo inmediato, yo no veo nada de bendición ni de demonios. ¿Ok? Vámonos a un versículo inmediato, mi contexto inmediato, uno antes. ¿Ok? Que sería el 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no conquistará.
¿ok? Aquí nada más me habla de un poder de la muerte, pero yo no veo de bendición ni de demonios, ¿ok? Entonces aquí yo en mi contexto súper inmediato no veo esta aplicación. Pero vámonos ahora a la sección completita, ¿no? De este tema, desde el versículo 13 hasta el 20, para ver si aquí se encuentra esta enseñanza de atar y desatar bendición o atar y desatar demonios, ¿no? Entonces dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos. Tenemos aquí un público objetivo, es Jesús hablando a sus discípulos. ¿Quién dice la gente, los demás, que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús, ¿verdad? Porque ya el año pasado estuvimos y dale que todo lo que fuera referente a Jesús lo íbamos a poner en azul. ¿Ok? Entonces, ¿quién dice la gente que es Jesús? Es que es el Hijo del Hombre. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, o sea, unos pensaban que Cristo era Juan el Bautista y otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta, ¿ok? Y es lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, unos dicen una cosa, que tú eres Elías, alguien muy importante, pero no eres el Hijo de Dios, ¿no? Hasta aquí vamos. Entonces le preguntó, ¿y ustedes que han caminado conmigo, que son los discípulos, ustedes quién dicen que soy? O sea, sí está bien, ¿no? Lo que dice la gente, pero ustedes, con quien yo estoy, ¿qué dicen? Entonces, ¿quién responde? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? Entonces, este versículo, aquí los estudiosos han dicho que es el corazón del pasaje, ¿ok? Porque este título me habla del corazón del pasaje, que es la declaración de Pedro acerca de Jesús. Pedro dice que Jesús, o sea, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Está bíblico? ¿Está correcto? Sí, porque no se está tratando de Pedro, que ojo, aquí luego sacan, ahorita vamos a ver cómo se desvía, ¿no? Cuando el centro no está en quien debe estar. Aquí me apunta totalmente al propósito original por el que se escribió Mateo, que era ¿qué? Apuntarnos que Jesús es el Mesías prometido, ¿ok? ¿Cumple el propósito? Sí. Y ahora, ¿está centrado en quién debe estar, que es Jesús? Sí, ¿ok? Entonces, la confesión es lo que importa, no quién la hace, porque ya me desvío y centro la atención en Pedro, ¿ok? Es que Jesús es el Hijo del Dios viviente, porque en primera instancia, pues aquí mejor, como el autor se hubiera puesto de primer personaje él mismo, ¿no? Hubiera puesto, pues yo Mateo dije eso y yo gano protagonismo, pero no es así, ¿ok? Entonces, vamos ahora, siguiendo, ¿no? Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos, o sea, mi Padre, o sea, no es porque tú lo hayas sabido así de ufa, no. La gloria se la lleva el Padre que está en el cielo, te lo ha revelado, porque si no hubiera querido, no, o sea, pudiera haber escogido cualquier otra persona. Por eso les digo, aquí el importante no es Pedro, es Dios, Dios Padre, Dios Jesús, Dios Hijo. ¿Ok? No Pedro. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Ok? Entonces aquí digo, esto lo vamos a estudiar más a profundidad cuando estemos en este capítulo de Mateo, pero fíjense, con una simple pregunta, ¿no? Si yo alegorizo, que ya sabemos que la alegoría es hacer como con un texto más complejo, yo alegorizo que Pedro es la roca, ¿verdad? Entonces aquí en primera instancia me dice que esta roca, o sea, va a edificar su iglesia sobre esa roca, ¿no? Y muy probablemente, pues, no sé, el primer papa, ¿no? Y aquí lo que no cuadra en una interpretación directa es que dice que sobre esta roca va a edificar su iglesia y esa roca la muerte no la va a conquistar, ¿ok? Entonces, ¿Pedro puede conquistar la muerte? Pues no, ¿verdad? Entonces aquí esta analogía no está correcta. ¿Pedro es el personaje principal? No. ¿Pedro es el centro de este texto? No, exactamente. Ahí el hermano que está contestando. La roca es, obviamente, y ya lo sabemos, ¿verdad? Es Jesús, o sea, obvio. Pero específicamente, ¿qué declaración está cimentando la iglesia? ¿Qué declaración hacen que yo sea hijo de Dios? Ustedes lo saben, pero yo sé que a veces nos cuesta hacer sinapsis.
esta declaración de Pedro, que va a ser el instrumento, acerca de Jesús. Entonces, la roca viene siendo esta declaración o confesión. El mundo puede decir un chorro de cosas. El mundo, pues sí. ¿Tú cree que eres Dios? Ok. Pero no lo demuestra. ¿Tú crees que es un profeta? Ok. Pues tú crees eso de Jesús. Eso no te hace parte del cristianismo. ¿Tú crees que es un buen ejemplo histórico? Ok. Está bien, pero no eres parte del reino de Dios, no eres parte de la iglesia. ¿Qué sí te constituye parte de la iglesia? Que tú reconozcas que Jesús es el Mesías, es el Señor y el Salvador. Y si tú haces esta declaración, adivinen qué. Vida eterna. Si tú tienes vida eterna, claro que sí o sí, has vencido la muerte no por tu capacidad, sino por el sacrificio de Jesús, porque estás reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Y aquí es en donde nos va, bueno, ya después vamos a ir añadiendo ahí como que más herramientas de la comparación, etcétera. Entonces yo me voy a ir a Juan 17:3, ¿no? Porque yo me acuerdo en algún lugar que alguien me decía, pues es que algo sobre Jesús me daba la vida eterna, ¿no? Entonces me voy a ir obviamente ya teniendo más conocimiento en las escrituras, por eso es muy bueno aprender siempre de alguien que ya tenga más conocimiento, por eso están los pastores, obviamente, los líderes. Me voy a ir a Juan 17:3, ¿ok? Y esto es algo que también nosotros ya sabemos. Entonces, Juan 17:3, ¿qué me dice? Y la manera de tener vida eterna, o sea, vencer la muerte, que la muerte no prevalezca contra mí, contra la iglesia, o sea, porque yo soy parte de la iglesia, es conocerte a ti. Pero ¿quién eres ti? ¿O quién eres tú? El único Dios verdadero y a Jesús a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, esa es la roca en la que se cimenta la iglesia. Esta verdad se cimenta en Jesús, pero no Jesús como cualquier persona, porque lo establece en este primer argumento. Unos decían que era Juan, otros que era Elías, otro Jeremías, ¿ok? Eso no me va a ayudar. Saber que tú eres Jesús no me ayuda. Pero ¿qué sí me va a ayudar? ¿Qué es la declaración fundamental sobre la cual se sostiene la iglesia? Reconocerte a ti, Jesús, no como cualquier persona, como hijo de Dios, ¿ok? Entonces, la roca no es Pedro, porque Pedro no es el personaje principal de este evangelio, ni de la Biblia, lo es Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos, y aquí hay un error, ¿no? De alegorizar y espiritualizar, yo deduzco que Pedro es la roca, pero en mi argumento lógico, pues Pedro se murió y Pedro sin Jesús de todas formas, si él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, se hubiera muerto y la muerte iba a prevalecer contra él y contra toda la iglesia. Porque mi roca no es una persona, o sea, un apóstol, es Jesús y es esta verdad. Entonces les digo, en tantito sentido lógico, pues tú dices, sí, ¿verdad? O sea, pues no puede ser la roca Pedro porque pues Pedro se va a morir. ¿Cómo sí lo va a conquistar la muerte? Y toda la iglesia pues no puede estar cimentada en él porque ¿para qué me va a decir Jesús que, no, sí confía en alguien y que mi vida depende de alguien? Cuando todo el tiempo, toda la Biblia me está diciendo, no hay intermediarios, no dependes de nadie, solo de mí, de mí, de mí. Es una enseñanza antibíblica, o sea, no va igual contra el evangelio, pero a veces no lo llegamos a comprender, ¿no? No vemos las implicaciones, que yo luego le voy a pedir a mi esposo que nos ayude a entender un poquito las implicaciones. Son cosas que cuando yo digo una cosa, le estoy diciendo no a todo lo demás. Si yo digo que necesito a Pedro, que él es la roca, y yo necesito su fundamento, entonces estoy diciendo que yo necesito algo más aparte del sacrificio de Cristo. Y eso ya no es bíblico, ¿ok? Entonces por eso nosotros después vamos a entender otras cosas en cuanto a las distintas religiones de por qué sí, por qué no, etcétera, ¿ok? Entonces fíjense, aquí en ninguna medida me dice algo de atar bendición y desatar bendición, porque ese ni siquiera es el tema. Lo que sí en este pasaje, si yo me voy aquí y le digo a mi pastor, oye pastor, es que ese versículo pues dice atar y desatar, pero nada de eso, o sea, lo que está refiriéndose este texto es sobre la declaración de Pedro acerca de Jesús. Entonces, si yo digo con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, yo no me necesito esperar a morir para saber que yo voy a estar gozando de una vida eterna. Yo aquí lo que digo ya repercute en el futuro. Eso es lo que yo estoy asegurando. No una bendición, bueno, que obviamente es una suprema bendición, ¿verdad? Ser salvo.
Pero no estoy atando un demonio, no lo estoy desatando, sino que yo estoy asegurando eso porque yo estoy convencida de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino porque yo no puedo, pagó mi pecado y ahora delante del Dios, su ira ya está satisfecha y yo me puedo constituir hijo de Dios. Solo por eso. Pero no está atando, ni desatando, ni nada de Pedro. ¿Ok? Entonces, saber leer un versículo antes, un versículo después, ver quién era el autor, etcétera, me va a ayudar mucho a evitar estos errores que les digo. Ya si nos ponemos en un estudio que nos tomó ahorita, no sé, 5 o 10 minutos, pues te das cuenta por pura lógica qué es lo que está hablando. Y esto queda todavía más claro comparando con el Evangelio sinóptico, que son Mateo, Lucas y Marcos. Entonces, si yo leo este mismo versículo, este mismo párrafo, en otra versión me va a enriquecer y me va a ayudar a una interpretación correcta. Pero eso lo vamos a hacer cuando ya estemos aquí en Mateo. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, eso es la espiritualización y la alegoría. ¿Ok? La alegoría viene siendo que Pedro es la roca. Entonces, Pedro, ahí está con las llavecitas, abriéndome la puerta del cielo. No, lo que te abre la puerta del cielo es tú con tu boca confesar que Jesús es el Señor y Salvador, no Pedro. Pedro no tiene la llave. Tú eres el que decide si crees o no en Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Y eso es lo que te va a dar la vida eterna. No va a estar ahí Pedro parado eternamente, a ver, sí, pásale, yo te voy a abrir. No, es que no es la llave, ¿ok? Para que entendamos. Pero eso no es bonito, nos ayuda a comprender, pero no está bien interpretado. Está alegorizado y sobreespiritualizado también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora hay de un texto que no está enseñando nada de bendición y de demonios. Yo dije, no, es que toda la Biblia habla de bendición y el demonio es malo, entonces yo lo voy a atar no, no es correcto. Hay pasajes en donde pueden hablar de posesiones o algo así, claro que sí, pero este texto no habla nada de eso. Y si yo me voy a la Biblia, no solamente digo, en la Biblia dice que lo que tú ates y desates con tu voz, ya me fui, dice en la Biblia, sí es cierto, ok, pero realmente lo que quiso decir ese texto es eso, no. Entonces nosotros, como somos un poquito perezosos, pues nos vamos con la finta. Y cuando yo me voy a leer el capítulo digo, oye, pues esto ni siquiera tiene nada que ver con lo que me habían dicho. Pero mucha gente estaría evitando usar este versículo de esa forma. Adivinen si qué estuvieran haciendo. Ya ni siquiera leyendo, estudiando. Solamente con leer ese pasaje, capítulo o esa fracción, ni siquiera el capítulo completo, ya sabrían que eso no está bien porque no está hablando de eso. Pero a veces somos perezosos. No nos gusta y nos vamos con la finta. Les digo, ya cuando uno dice, la Biblia dice, ya bajamos nuestra defensa y no escudriñamos absolutamente nada. Ahora, Proverbios 6:12, que es el mismo ejemplo, ¿no? Tu boca tiene poder en el ámbito espiritual, ¿ok? Espiritual aquí, ¿no? O sea, tú no digas nada, o sea, no porque si tú lo dices, lo estás llamando a tu vida y lo estás... No, a ver, eso lo estás espiritualizando. Y no espiritualizando, o sea, sobre espiritualizando. Tienes que decretar, confesar prosperidad y sanidad para que los cielos de Dios se abran. Y les digo, yo sé que nos duele. Yo también cuando me dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no puedo decretar? ¿Cómo que no puedo confesar? ¿Cómo que yo no tengo poder? Pues mija, ya lo sabes, pues no eres Dios. O sea, échale, como les digo, ¿no? Dale un pesito de kilo a tu cerebro para que ya lo sabes, pero como que se te olvida. Vamos a Proverbios 6:12. Entonces vámonos a Proverbios 6:12. Aquí el error que estamos viendo es la espiritualización, ¿ok? Entonces en la Biblia dice que yo voy a quedar atado en lo espiritual, ¿ok? Si yo hago algo, o sea, si yo digo, ay, me voy a enfermar, no lo digas, porque ahí lo que tú dices lo decretas. Ok, vamos a ver. Y les digo, uno luego se pone todo paranoico o está bien estresado porque se va con la finta de que, ay, no, yo voy a decidir. No, es que tú no eres Dios. Dios ya sabe y Dios decide, no tú. Entonces vamos a ver, el versículo específico es el 2. Dice, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, o sea, porque tú lo confesaste, ahí dice, ¿no? O sea, tú quedaste enredado por lo que tú dijiste. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es en el ámbito espiritual. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué me dice tan siquiera el título?
lecciones ¿para qué? O sea, para la vida diaria. Nada espiritual, ¿ok? Entonces, aquí ya me está dando un poquito más de contexto. O sea, no es algo espiritual, son consejos prácticos porque los proverbios son como, si lo pusiéramos como así a la par, serían como los refranes de México. Te están ayudando a tener sabiduría más rápido, ¿no? O sea, camarón que se lleva, se lo lleva la corriente. Y tú a veces ni entiendes del camarón ni nada, pero te entendiste, ¿no? O sea, tienes que estar vivo, tienes que estar aquí, despierta. Entonces no es algo que vaya a repercutir en tu vida espiritual, es algo que te está enseñando de una manera alegórica, en este caso ese de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces vamos a leer uno después primero. Sigue mi consejo y sálvate, pues tú te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ¿ok? Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre, ¿ok? Y yo sí sigo con lo espiritual. No, va a borrar mi nombre. No, a ver. Vamos a leer uno antes, que sería el 1. Hijo mío, si has salido, y aquí que dice, fiador. O sea, que tú diste tu nombre para una deuda. Y esto es de la vida diaria, no eterna. Tú no puedes ser fiador de nadie eternamente. Es algo práctico, algo de dinero, algo que tú estabas dando un bien y alguien se comprometió a pagar y él dijo, no, pues necesito un testigo. Ah, pues ven, sé mi testigo, fíame tú aquí. Entonces, por la deuda de alguien más, de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño. Nada que ver espiritual, ¿ok? Entonces, si tú prometiste eso de que si tu amigo no pagaba, tú eres el responsable, ni modo. O sea, o de un extraño, ¿no? O sea, que pues está un poco extraño que lo hagamos por un extraño, pero pues sucede, ¿no? Si está aquí es porque sucede. Entonces, si tú quedaste atrapado por el acuerdo que tú hiciste, tú diste tu palabra. Si mi amigo no paga, yo vengo y les pago. Ni modo, quedaste encerrado por tus palabras. ¿Ok? Entonces, sigue mi consejo y sálvate, pues has puesto a merced de tu amigo, ahora trágate tu orgullo y pues cumple lo que prometiste, que es ser el fiador de esta persona. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. ¿Ok? Y aquí termina, aquí tenemos un espacio. ¿Ok? Y ya luego habla de, pues, de la holgazanería o de ser perezoso. Aprende de la lección y aquí ya viene a comparar las hormigas, etc. ¿Ok? Entonces aquí no nos está hablando nada de lo espiritual, sino de cosas prácticas. O sea, te dice, mira, si tú ya conoces que tu amigo no paga nunca, obviamente va a seguir sacando préstamos. No seas tú el responsable, porque si tú lo dices a la mera hora, si tú no tienes dinero, ni modo vas a tener que ser el responsable, porque tú hiciste un compromiso. Entonces no es nada de que en lo espiritual tú digas algo y ya te vayas a enfermar o que tú ates o decretes para ti una enfermedad o que te va a ir mal o que ya si tú dices, no estoy enfermo y lo creo. No, porque eso no nada más es algo así, ¿no? Digo, puede suceder un milagro, ¿no? Que de repente te cures, pero no va a ser por una confesión tuya, sino va a ser por tu fe, no por la palabra que tú digas. Entonces, ahí a veces uno anda medio paranoico, porque yo sí conozco hasta amigas, ¿no? Que dicen, no, ni digas eso, porque no, lo cancelo, y hacen un chorro de cosas y viven muy estresados, con mucha paranoia, cuando eso no quiere decir ese proverbio, es para la vida práctica. Y es lógico, es un consejo que yo le daría a mi hija, que le daría a mi amiga. Mi hija, a ver, no, tú comprométete con lo tuyo, hasta que yo vea que tú puedes pagar lo tuyo, bueno, veremos si puedes ser responsable de alguien más. Pero no seas el responsable de alguien más y menos si no es estable, etc. Es un consejo lógico. Entonces, del mismo modo, tú no te ates por tus propias palabras. Acuérdense que antes sí había contratos y todo eso, pero acuérdense, no sé, el ejemplo que ahorita se me viene porque lo tenemos muy fresco en cuanto a Génesis, ¿no? Que se muere la esposa de Abraham y le dicen, véndeme este terrenito para yo poder enterrarla. Y no hacen un contrato, sino dicen, ay, aquí están los testigos, mira, yo te lo doy por tantas monedas de plata, etcétera, ¿no? Los acuerdos eran de forma oral. Entonces, por eso aquí te dice de forma oral, ¿no? Si yo lo contextualizo en este tiempo, lamentablemente, si yo te digo algo con mi boca, ya no tiene el mismo peso. Yo tengo que sí o sí hacer un contrato. Entonces, aquí la correcta correlación sería, pues no firmes un aval o no seas el responsable,
porque ahí ante la ley, o sea, y era lo mismo antes, ¿no? O sea, tu palabra vale, y ahorita aquí, contra la ley, ni modo. O sea, tú solito, o sea, nadie te obligó, tú firmaste, tú diste, ahora lo cumples y apresúrate porque pues va a ser hasta peor para ti, con intereses y todo, ¿no? A eso vendría siendo una correlación, porque obviamente ya no tiene el mismo peso nuestra palabra, y tristemente, ¿no? Porque nuestro sí debería de ser un sí, pero pues ya no es así. Entonces, a eso se refiere, no nada de místico, no, para que no se me vayan a estresar o de que si yo dije, uy, me voy a enfermar, pues es que si te vas a enfermar y saliste a los -5 grados sin chamarra, es lógico, no es porque tú lo digas, es porque tu cuerpo funciona de manera asombrosa en la cual Dios diseñó, que pues eso sirve porque pues mira, no fuiste prudente, etcétera. Es lógico, no es místico, entonces lo que tienes que hacer es pues aprender y ya. ¿Ok? Pero les digo, muchas veces lo sobreespiritualizamos y nos genera ansiedad, paranoia y muchísimas cosas. ¿Ok? Todo esto sucede cuando le hemos cegados por la ignorancia en el estudio bíblico, llevando y mostrando enseñanzas que llegan al punto de lo ridículo. ¿Ok? Porque yo sé que con cosas que nosotros hacemos no van a ser obvias para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros si lo estamos haciendo es porque lo creemos. Pero cuando yo ya lo traslado a algo que ya me suena ilógico, yo digo, ay, obviamente es ilógico, es ridículo, ¿no? Ay, ¿cómo están pensando eso? Pues es que no han tenido el privilegio de tomarse en serio la palabra y estudiar, o bien no han tenido el privilegio de tener un buen pastor, maestro, etc. Entonces, lo que sí podemos hacer, y es momento nuevamente de volver a centrar nuestro corazón. Si yo sé esto, no es para ir y cortar cabezas a todos lados. Mira, tú crees, yo ya sé y mira, te miro, pero no. Si tú ya sabes esto y hay lugares o personas que siguen creyendo eso, ayúdenlas. O sea, el chiste no es señalar, no es rechazar, sino restaurar, ser de edificación. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben, y yo sé qué pasa, no se enorgullezcan, que no venga el ensoberbecimiento, no. A ver, me voy a esperar 5 minutitos más, yo ya sé que quiero ir a cortarle la cabeza a ese hermano que predicó mal y me cae mal. No, tú no quieres información para destruir, tú tienes conocimiento para edificar. Entonces, centra tu corazón y si tú crees algunas de estas mentiras, primero reorganiza. En este fin de semana la tarea que van a tener es meditar en estas cosas que hacemos mal y ver si alguna de nuestras creencias secundarias o fundamentales están mal y se necesitan reevaluar y llegar a lo correcto. ¿Ok? Porque es determinante para nuestra vida, porque nos va a ayudar, nos ayuda a crecer. Y ya después, si en amor, no por orgullo, ustedes van a ser de bendición, gloria a Dios. Pero eso viene después de utilizar la palabra como un espejo. No antes dedito apuntador y después yo me examino. No, ese no es el procedimiento. Yo ya sé que esto es muy común, se los he repetido. Muchas iglesias, nosotros, muchas personas en algún momento lo creímos. Ya lo sabemos, gloria a Dios que alguien tuvo el amor para enseñarnos, no criticarnos, no juzgarnos. Del mismo modo, yo extiendo lo mismo, para edificación, no para juzgar, porque si no luego amargura, resentimiento, el hermano deja de ir a la iglesia. No, ese no es el fin del conocimiento, para que lo tengan en cuenta porque sí pasa. Obviamente, todos somos pecadores, todos queremos, ay, mira, yo ya sé y tú no, ay, mira, o sea, tú eso de atar y de desatar, no, a ver, déjame te ayudo, mira, te voy a explicar, me permites, esto es lo mejor, etcétera, mira, eso en lugar de ayudarte te está volviendo paranoico, mira, vamos a cambiar, etcétera. Hay que ser sabios, ¿ok? Entonces, nada más acuérdense que las preguntas para reestructurar o volver a sentar los pies en la tierra son importantes porque sabemos y conocemos nuestro corazón que es perverso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta lo que dijo Moisés o el apóstol Juan en cuanto a la Biblia, de no añadir ni quitar de ella. ¿Ok? O sea, añadir un sentido espiritual o quitarlo, porque en sí pues la Biblia ya tiene todas unas repercusiones eternas, ¿no? Pero si yo le pongo y le cargo, pues nos hace bien paranoicos. Aunque no lo hagamos literalmente, sí es muy común que se haga al momento de querer interpretarla creyendo así en el legalismo o en el libertinaje, que van a ser los extremos del mismo pecado, ¿ok? La misma cosa, pero contraria. ¿Ok? Entonces, el legalismo es cuando yo pongo cargas prácticas o enseñanzas que Dios nunca puso.
¿ok? Y eso lo vemos cuando, como hablamos ayer, no, tú a fuerzas debes de diezmar, si no te vas a ir al infierno, o si tú no usas velo, no, mira, ya estás bien mal, o si tú no haces esto, mira, ya cargas que no están, o si bien estaban en el Antiguo Testamento, en Cristo ya se cumplieron, entonces ya no son obligatorias, mas sin embargo son fruto. Tú lo vas a seguir haciendo, pero no por obligación, sino como un fruto, es algo inevitable. Y si yo estoy expuesta tanto tiempo a la santidad de Dios, pues progresivamente me voy santificando. Yo no miento, ¿por qué? Porque sé las consecuencias, pero no por obligación, sino como resultado. Y es distinto. Para que no digan, entonces ya no tengo que hacer nada. No, es que sí lo vas a hacer, pero va a ser natural, nadie te lo va a exigir. Es un fruto. Y el libertinaje es quitar cargas. No, mira, como ya vino Jesús, ya quitó todo, no, ya nadie va a diezmar, no, ok, está bien. ¿Y el fruto qué pasó? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde se ve? ¿O qué onda? Entonces, quitar o poner son los extremos de esta misma mentira, que es un desbalance de nuestro, pues, intelecto, ¿verdad? Pensar que no, mira, tú vete como tú quieras, o sea, tú así en minifalda, ok, pero ¿qué nos dice Pablo? Sobre todo la preeminencia es del amor. Si tú sabes que van muchos matrimonios que han tenido pecados con el adulterio, es muy irresponsable y falto de amor tú irte tu minifaldita, porque al igual que tú, hay otro pecador que muy probablemente cayó con ese pecado. Entonces, por amor al hermano y sentido común, si no te vas así a tu trabajo, pues menos a la iglesia. Entonces les digo, terminan haciendo más o menos lo mismo, pero no por obligación, sino porque tú dices, ¿sabes qué? Se siente bien feo, a mí me pasó. Entonces, ahora en mi manera de vestir, yo no lo hago porque me lo exijan, sino por amor al prójimo, porque yo sé cuántos divorcios hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya terminas haciendo casi lo mismo, pero por amor. Porque ya sabes, porque eres empático, porque eres manso, humilde, te preocupas por los demás, porque sirves. Ese es el fruto. Entonces, no es como que lo quito y ya no lo hago. No, es que no lo pongo, no lo quito, sino que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mí va a dar ese fruto. Yo no persigo el fruto, porque ese es un evangelio de obras. Yo persigo a Dios, porque yo estoy aquí para conocer a Dios, y progresivamente va a haber fruto sí o sí. Porque les digo, el Espíritu Santo no está sentado sin hacer nada. Él cumple. Todo lo que hace, lo cumple. Lo sabemos y nos perfecciona. Entonces sí o sí va a haber fruto, pero no por imposición, sino por amor. Entonces, cuidado con el libertinaje, creer que no, mira ya, Dios es amor y no, sí es amor, pero es justicia, es celo, es ira también. Y Dios no solamente es ira, es amor también. Entonces, a ver, lo ideal es caminar por el centro de la verdad. No lo que yo entendí, estos son los extremos que vamos a tener. Si yo lo que yo entiendo, lo puedo entender mal, ¿no? Lo que yo entiendo. Y esta que es la verdad, es lo que Dios dice. Dios ya dijo, pero si yo tengo libertinaje es porque yo no entendí lo que Dios dijo. Si yo soy legalista es porque yo no entendí lo que Dios dijo. Pero en ninguna manera estos dos puntos son lo que Dios dice, lo que Dios es. Entonces hay que tener cuidado porque estas prédicas o estas palabras, estas enseñanzas, estas maneras de pensar nos alejan de Dios usando la misma Biblia sí, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dijo eso. Tú lo entendiste mal. Dios lo dijo correcto, pero tú no entendiste bien. Ese es el error. Entonces aquí no es, no, ya la Biblia no la quiero, mira, esto no me sirve. No, a ver, es que el que tiene que renovarse, el que tiene que chambearle, eres tú. Porque Dios no se equivoca. Tú sí. Entonces, a ver, orgullo, humildad, enseñabilidad, y ahora sí puedes ir corrigiendo poco a poco. Tampoco es como, ¡zas!, ya de un día para otro, porque no es un fruto. Si tú quieres así, ¡zas!, de un día para otro, no va a ser por parte del Espíritu. Digo, gloria a Dios que sí lo puede hacer, pero no te amargues así de rápido. No, ya todo libertina, no, todo legalista, no. Es progresivo, acuérdense. Y no es por ustedes, es por aquel que mora en ustedes, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya vamos a empezar con esta parte bien interesante, que vamos a ver quién fue él o la primer legalista de la historia. Y quién también desde tiempos añales ha interpretado y mal lo que Dios dijo. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a dejar para el lunes.
Y entonces de tarea, acuérdense que ustedes van a tener que pensar, ahora no lo voy a poner aquí, sino lo voy a poner ahí en el grupo, van a tener que pensar si alguna de sus creencias, si alguna de las enseñanzas que les gustan o que ustedes mismos comparten, caen en estas mentiras, tanto del moralismo, del legalismo, del intelectualismo, como de la alegoría y la espiritualización. Tienen que pensar, a ver, yo sí creo esto, yo no creo esto, ¿por qué? A ver, ya me fui a la Biblia, ya vi que sí está en ese contexto, a ver, sí o no, y si no es así, vayan anotándolas y no las tienen que cambiar todas de un jalón. Con que las puedan identificar y ser sinceros ya es un buen comienzo. Poco a poco la exposición a la verdad, un correcto entendimiento de la palabra de Dios, va a quitar esa mentira. O sea, porque la mentira está aquí en el lugar y la verdad viene y la empuja sí o sí. ¿Ok? Pero ¿qué podemos hacer? Aferrarnos a dejar así la mentira aquí. Y la verdad duro y dale. Entonces hay que ser mansos y humildes. ¿Ok? Entonces, pues nada más les digo, nos vamos a quedar hasta aquí. Y ya el día lunes vamos a comenzar con la siguiente clase. Les voy a poner aquí la información en lo que leo las preguntas para que ustedes sepan en dónde pueden encontrar tanto los videos como los documentos o el horario. Ok. A ver, aquí hay algunos comentarios que están interesantes. La Biblia, ok, aquí nos están diciendo, obviamente lo que estábamos leyendo ayer en la Biblia Inspira. Este documento lo estoy subiendo al grupo de WhatsApp, ok, porque no es mío, yo no lo escribí, por eso no lo pongo en el link de Google Drive. Más todos los demás documentos los pueden encontrar en el link de Google Drive que está en el link de mi perfil, ok. Ajá, acuérdense aquí, nuestras acciones causan consecuencias, obviamente, y es lógico, buenas o malas. Eso lo sabemos y está totalmente acertada el comentario de la hermana Jevilla, que no estamos hablando de las consecuencias lógicas o de que no haya responsabilidad, sino de atribuirle una responsabilidad que no le corresponde a mi palabra. Si yo digo, ay, voy a tener diabetes, tú no vas a tener diabetes por decirlo. Lo que sí, y concuerdo con la hermana anterior, es que si yo toda la vida decidí comer azúcar, 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 azúcar y no cuidarme, pues voy a tener diabetes. No porque lo haya dicho. Decir lo cancelo, o yo decreto no tenerlo, no va a hacer que toda una vida de malas acciones y lógicas consecuencias se quiten. Entonces, pero les digo, aquí lo que estamos viendo es el poder sobrenatural o sobreespiritual que le damos a nuestras palabras. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que el material está en el grupo de WhatsApp. Dice aquí, el velo sí está para las casadas. Bueno, en la Biblia ya correctamente, pues no, ¿verdad? Esos son temas de segundo término. O sea, no va a depender tu salvación si tú lo usas o si tú te lo quitas. ¿Ok? Acuérdense que en donde está hablando el velo era un contexto donde había una costumbre de que las señoras de la vida galante tenían el pelo rapado. Entonces, pues aquí por amor a los demás, para que no empezaran, uy, mira, ahí ya llegó, obviamente empezaban a utilizar velo porque pues estas personas, estas mujeres que estaban rapadas, entregaban su vida a Cristo y era para no tener una diferencia. Pero ya cuando tú a fuerzas dices, si tú no te pones velo estás mal, eso ya es legalismo, porque la Biblia no le enseña, sino más bien por amor estas personas que entregaron su vida a Cristo, decían, para no causar controversia, para que no estén más prestando atención a que yo estoy aquí, voy a usar velo para que no se den cuenta de mi vida pasada. Ok, eso lo podemos estudiar más, si quieren, cuando estudiemos cartas del apóstol Pablo. Y dice, el problema es decir algo convertido en mentira sin estudiar su cultura o experimentarla. O experimentarla. Sí, pues eso pasa cuando no entendemos, por ejemplo, este contexto cultural, ¿no? ¿Por qué había la necesidad de velo? Pues por esta causa de la inmoralidad que había y pues era porque estaban rapadas estas mujeres.
pero empezó pues por eso, ¿no? Y ya después nos dice, ¿no? Pues es que el velo de la cabeza para las mujeres sería su pelo y representa, etcétera, ¿no? Pero sí, hay que estudiar, acuérdense, eso nos ayuda el contexto histórico-cultural, entender, ay, ¿a poco yo no sabía que esas personas estaban ahí, esas mujeres? Ah, eso quiso decir que alguien fue y les compartió y gloria a Dios que ellas se entregaron y eso me ayuda a mí a entender que aunque yo haya hecho lo peor del mundo, si realmente me entrego a Cristo, pues gloria a Dios, etcétera. Pero ¿qué hago? Me enfoco en un velo, en un requisito y ya desvié por completo el mensaje a uno de obras, no de gracia. Al final, la maestra explica... ok, sí, aquí ya estoy explicando, muchas gracias. Saludos hasta Morelia. Sí, también no se puede juzgar por la vestimenta, claro que no, pero obviamente si yo lo haría como para mi esposo, para mi hermano, para mi hijo, ¿por qué no hacerlo para con mi prójimo? Acuérdense que el amor de Primera de Corintios, el que todo lo puede, todo lo sufre, todo eso, es para, no con mi esposo, es para con todos mis hermanos. Entonces, si yo sé que alguien está batallando con eso, porque pues es una tentación, mi manera de poder ayudarlo pues es no vestirme así. Digo, no va a ser o no le quita la responsabilidad al hermano de caer o no. Pero a mí sí demuestra el carácter de Cristo en de que Él no mereciendo nada porque es un pecador, yo sabes que me doy, me sacrifico por ti y cuido mi vestimenta. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús por mí. Yo no tenía nada. Él también puede decir, o sea, no, pues que yo me entrego, o sea, no tiene nada que ver conmigo, es tu problema. No, Él sabía que nosotros éramos el problema. Y Él aún así se despojó, ya sabemos ese texto, hasta la muerte de cruz y gracias a su sacrificio inmerecido, por amor, estamos aquí todos, ¿verdad? Con una esperanza. Entonces les digo, no quita la responsabilidad, claro que no, pero hacerlo por amor representa o refleja madurez y totalmente el carácter de Cristo, porque de esa manera amó Jesús. Entonces les digo, no es por imposición, es por amor, o sea, así hermano, o sea, yo estoy en consejería, mira, todos, o sea, ¿cuántos matrimonios por eso? Yo por amor, porque entiendo la repercusión, me duele al igual que a Dios que una familia se desborone, me duele que mi hermano peca, si yo puedo en alguna cosa contribuir a que él no caiga, aunque es su responsabilidad, yo lo voy a hacer, porque lo haría por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, claro que lo voy a hacer por mi hermano, pero ahí ya yo tengo otra mentalidad, ¿no? La de Cristo, no la mía, porque si yo soy envidiosa, toda ensimismada, ay, no, pues que el hermano le haga como le haga. Yo así me siento bien. Y pues si él no quiere, pues que no me mire, pues que controle sus ojos. Pues sí, pero imagínate que así fuéramos todos con todos los pecados de los demás, no, hombre. Tantito, como les digo, ¿no? O sea, si a ti ya te ayudaron, tú no debes de ayudar un poquito también. Pero les digo, eso es fruto, tampoco es como imposición de yo voy a hacer todo lo posible para que no peque los demás porque en ninguna medida pues quita la responsabilidad del hermano, pero sí podemos contribuir porque somos una familia y buscamos el bien del prójimo. Y bueno, ya creo que ya contesté todas las preguntas, entonces nos vamos a ver el día lunes. Les digo, la tarea va a ser, ahí donde está, va a ser, déjenme les quito acá, ver si alguna de sus creencias o de sus prédicas o de sus versículos favoritos o con lo que ustedes se habían ido no tiene alguna de estas mentiras. Acuérdense, moralismo, legalismo, intelectualismo, alegoría o espiritualización. ¿Ok? Tú dices, ay, como que yo no sé si está bien o mal, lo voy a anotar ahí, lo voy a meditar, voy a ver si esto, si me apunta a Cristo, si ya está Cristo, si el personaje principal en esto, que aunque a mí me guste es Cristo o soy yo, si el texto, a ver, yo creo que sí está bien, pero no sé, lo voy a pasar por la palabra, así como lo hicimos aquí en Mateo, no, pues no habla nada de demonios ni de bendición, entonces lo voy a anotar aquí y voy a ver con qué verdad o qué texto me puede apoyar mejor con lo que yo, pues más o menos quiero decir, y si no lo hay, ni modo, rechazarlo, descartarlo porque es una mentira disfrazada de verdad. Y les digo, acuérdense del modus operandi. ¿Quién se viste de luz? Obviamente nos va a hacer cosas bonitas, van a hacer promesas, van a hacer cosas que parecen buenas, que son moralistas. Pero ustedes ya también conocen al enemigo. Y si no, pónganse, o sea, en una guerra, ¿qué es lo que hacen las personas?
no solamente perfeccionan lo que ellos tienen, ¿no? O sea, estudian la parte contraria para no caer en las mentiras o en las estrategias, artimañas que ya han utilizado con los demás países que hayan estado ahí peleando. Entonces, del mismo modo, yo sé, pues Satanás pues no está en todos lados, entonces yo no lo puedo estar atando todo el tiempo. Y solamente también con estudiar al enemigo, me doy cuenta que si yo no lo voy a estar atando y así porque no es omnipresente. No le voy a atribuir que así un chorro, porque él no es omnipotente, solo Dios. Entonces, si yo aplico eso de los atributos, o sea, las características que tiene Dios, también a los nombres de Satanás, porque es Satanás, porque es Lucifer, porque yo voy a ir detectando características y así me va a ayudar a entender cómo opera el enemigo en mí, porque al final de cuentas él me tienta, pero la responsable soy yo. Entonces, si yo no quiero caer, tengo que saber cómo obra para no dejarme caer. Y me refuerzo, claro que sí, pues con todas las disciplinas espirituales que vendrían siendo pues también la armadura de Dios. Pero si yo todavía estoy muy ensimismada de que yo me pongo a ir a una guerra con un enemigo, atando y desatándolo, pero ni lo conozco, pues ¿qué tal si estás atando y desatando algo que no? ¿Por qué? Porque no lo conozco, no sé cómo opera. Él sabe quién es Dios, él es inteligente, él habla mentira, entonces créeme que la mentira la va a endulzar como lo hizo en el Edén. No vas a caer así porque sí. Entonces sean sabios. No solamente entren en una guerra y digan, todo es guerra espiritual. No. A ver, ¿pero por qué? Y si estás en guerra, ¿te preparaste antes? O sea, ya sabes bien quién es Dios y quién es Satanás. ¿Ya sabes? ¿Te has preparado? ¿O solamente así? Y por eso vas según tú una guerra no preparado y por eso salimos todos así heridos. Entonces hay que ser sabios, les digo, no nada más es así como jugarle al cristiano. Tristemente nosotros jugamos a ser cristianos, pero el diablo no está jugando a ser el diablo. Él sí sabe lo que hace. Y muchas veces gana porque nosotros le dejamos el camino bien fácil. Digo, en nuestra vida, ¿no? Porque sabemos que Dios no está luchando en ninguna manera con el diablo. Porque Dios es Dios y Satanás, pues es un ángel y caído. No se compara. ¿Ok? Entonces, voy a dejar el link más bien los códigos QR en mi historia. Se pueden descargar este texto, el que vamos a estar utilizando de hermenéutica 1 y 2 en el grupo de WhatsApp. Los videos van a quedar grabados en YouTube y los pueden encontrar en el link de mi perfil. Y los documentos del estudio de la parte 1 y la parte 2 está en el Google Drive, en la carpeta del curso de Aprende a Estudiar. Todos esos links los van a encontrar en mi perfil. ¿Ok? Nos vemos el lunes a las 12 del mediodía. Recuerden, zona horaria de Mexicali o Tijuana. Nos vemos. Bendiciones, bendecido fin de semana. Y sí, ahorita yo los acepto a todos en cuanto termine aquí la grabación. Los acepto a todos los que son nuevos y me pongo a subir el video de YouTube. Recuerden que me tardo como una hora y media en lo que se descarga el video. Bendiciones.